les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Ok, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque es un privilegio presentarnos la noche de hoy delante de ti, Señor. Te pido de una manera muy especial, Señor, que sea tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, no permita que diga algo que venga, oh Dios, de mi propio corazón, de mi propio entendimiento, Señor, sino de ti, Padre Celestial, oh Dios, solo de tu Espíritu. Porque solo tu Espíritu Santo es quien tiene el poder de convencer, oh Dios, cada corazón la noche de hoy. Eres tú, Señor, quien haces la obra y no nosotros, Señor. Por eso en esta noche, oh Dios, me someto a tu voluntad. Te pido que tomes el control, oh Dios, de todas las cosas. Presento tu iglesia delante de ti, oh Dios. La iglesia que has comprado a precio de sangre. Tu iglesia, Señor, en esta noche, oh Dios, y disponemos nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la noche de hoy voy a utilizar una versión diferente a la que tiene la mayoría de ustedes, la versión Reina Valera. Voy a compartir un mensaje que quiero que en esta noche estemos muy atentos, porque tiene que ver con nosotros, todos los que estamos aquí, con nuestra fe cristiana, con todo lo que hemos decidido reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo aquel que está sometido a la voluntad de Dios, todo aquel que ha decidido afirmar sus pasos, pero también todo aquel que ha renunciado a su manera egoísta de vivir para convertirse cada día en un discípulo del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Guardaos de los falsos profetas. Es un mandato de parte del Señor a que tú y yo como cristianos debemos tener cuidado en nuestra vida como cristianos, en nuestra fe cristiana, el hecho de cuidar nuestro corazón y de tener mucho cuidado acerca de nuestra fe como hijos de Dios. El hecho y la responsabilidad que tenemos delante del Señor, porque si bien está escrito, como habla en otras partes, en la carta de Pedro, por poner un ejemplo, acerca de los últimos días en los cuales vendrán falsos profetas. El falso profeta, en el contexto bíblico, en el griego, pero también en el Antiguo Testamento, en el hebreo, cuando están hablando de profeta, no es aquel que predice o que es una suerte de oráculo, aquel como nosotros hoy en día podríamos pensar que es aquel que anda prediciendo futuro. Y no es así. La Biblia cuando habla de profeta como tal, hace referencia a aquel que habla la verdad, aquel que transmite la verdad, aquel que predica la verdad. Pero también existen profetas de Dios como existe todo lo contrario, profetas que no vienen del Señor. Y dice para este caso: guardaos de los falsos profetas. Y la razón es la siguiente, dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es muy difícil que tú y yo como cristianos podamos conocer lo que hay en el corazón de una persona. O hay alguien de lo que está aquí presente que pueda decir: yo conozco lo que hay en tu corazón. Puedes en este momento mirar a tu hermano que está a tu lado y decir: hey, estoy viendo lo que hay en tu corazón. Puedes decir con tanta precisión en esta noche: mira, ojo con lo que estás pensando. Pero si nosotros no podemos conocer lo que hay en el corazón de una persona, entonces
sería difícil para un cristiano determinar si esa persona que está al lado tuyo es un falso profeta, es un falso cristiano, aquel que no predica la verdad. Pero el texto continúa diciendo, vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y uno dice, tremendo la manera como el Señor se dirige a este tipo de personaje. Pero no es tanto el hecho de que nos pueda sorprender acerca de esos personajes. El problema es que muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, podríamos estar en esa posición. Vamos a ver en el desarrollo del mensaje si verdaderamente nosotros como cristianos podemos decir que hoy tenemos nuestra salvación segura. Podemos decir verdaderamente que si llega el Señor la noche de hoy, o el día de mañana, o aún en este instante, yo podría calificar delante de Dios verdaderamente como un discípulo de Él. O si simplemente fui de este grupo del cual el Señor nos está dando una instrucción muy directa, guárdense de esos falsos profetas. Versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros no podemos mirar con precisión ni conocer lo que hay en el corazón de una persona, pero entonces el Señor nos está dando una manera en la cual nosotros podemos determinar y saber cuando una persona es un verdadero hijo de Dios o es simplemente un falso profeta de lo que está anunciando aquí Cristo en este momento. Dice, por su fruto lo conoceréis. Y bíblicamente, cuando está haciendo referencia al fruto, está haciendo referencia a todas nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos todos los días. Aunque verdaderamente, aunque ciertamente nosotros no podemos saber con precisión lo que hay en el corazón de una persona, Jesús nos está enseñando que por el fruto de esa persona, por lo que manifiesta, por lo que exterioriza, nosotros vamos a saber si verdaderamente es un hijo de Dios. Nosotros vamos a conocer con exactitud si esa persona verdaderamente es salvo. ¿Y por qué tengo que hablar de la salvación? ¿Por qué tengo que meter la salvación en este punto? Porque si yo soy un hijo de Dios, si bien es cierto, la Biblia en la carta de los Efesios muestra claramente en el capítulo 2 que nosotros no somos salvos por medio de obras. Pero el hecho de que yo me convierta en una persona, en un discípulo de Cristo, y diga que soy salvo, entonces la obra o las obras que yo pueda manifestar simplemente es un fruto de que verdaderamente el Espíritu de Dios está actuando cada día en mi corazón y en mi vida. Las obras, lo que tú y yo podemos hacer simplemente es el reflejo y da la identidad de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero mi fruto, mi vida, mi vivencia no refleja verdaderamente que soy un hijo de Dios. Por eso no es tan bíblico el hecho cuando una persona se le acerca a otro y le dice, ¿tú por qué me juzgas? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo? ¿Acaso tú conoces mi corazón? ¿Han escuchado a alguien decir así? ¿Por qué me juzgas? Tú no sabes lo que hay dentro de mi corazón. Es verdad, yo no sé lo que hay dentro de tu corazón. Pero el mismo Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. La Biblia no te está haciendo un llamado aquí, en este sentido, a decir que debes comer fruta para no volverte loco. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia lo que está haciendo referencia es que si yo llevo una vida totalmente contraria a los principios del Señor, entonces verdaderamente yo no califico para ser un discípulo del Señor. El versículo mismo, del versículo 16, hay una pregunta. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es un razonamiento absurdo el hecho de pensar eso. El mismo Cristo utiliza esta figura. Es un caso, es una comparación absurda. El hecho de pensar que yo puedo sacar, de medio de los espinos, puedo sacar uvas. Es muy difícil. Es como hoy en día si tú siembras una semilla de un fruto cualquiera que esperas obtener, si vas a sembrar semilla de mango no vas a obtener papaya. Y en este caso, Cristo mismo está dando una enseñanza y dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta?
¿Sería que sí se puede obtener eso? No, de la misma manera, tampoco se puede decir que soy un discípulo de Cristo y llevo unos frutos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí ves lo que nos quiere decir el Señor la noche de hoy? Yo no puedo decir que soy cristiano, porque lamentablemente hoy en día en Latinoamérica el término cristiano ha sido muy generalizado. Hace poco mantenía la conversación con alguien, un grupo de personas, y me decían, pero mi familia es católica y ellos son cristianos. Y otros decían, yo soy cristiano, mi familia es evangélica, también somos cristianos. Todos somos cristianos. Resulta que el término cristiano en Occidente aparentemente nos ha colocado en igualdad de condiciones. Pero bíblicamente no es lo que dice el Señor. Todo aquel que se dice ser cristiano verdaderamente debe comportarse como ¿quién? Como Cristo. Sencillo, eso no hay que buscarle el griego y el hebreo. Eso simplemente es mirar el reflejo de Cristo en mi vida y yo actuar en virtud de eso. Por eso el Señor muchas veces nos viene hablando a nosotros e insistiendo de muchas maneras diciendo, ¿alguno quiere ser mi seguidor? Es una pregunta que el Señor hace. Entonces abandona tu manera egoísta de vivir. A mí me sorprende ese pasaje porque Mateo capítulo 16 es el relato práctico donde Jesús está hablando de las verdades que va a tener cumplimiento en ese instante y es acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Jesús empieza a decirle a ellos, yo voy a morir a manos de los sacerdotes, a manos de estos hombres, le está declarando Mateo capítulo 16. Sin embargo, termina él de hablar y dice la palabra de Dios que Pedro inmediatamente exhorta al Señor y le dice, maestro, no, eso es imposible, jamás. Ahí es donde viene Cristo y le dice, apártate de mí, Satanás. Y el texto seguido a eso le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, debe renunciar a su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, tomar mi cruz y seguirme. Es el mismo mandato que aparece en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla lo mismo. Que presentéis vuestro cuerpo ¿en quién? En sacrificio vivo y santo. Nosotros en algún momento el día sábado estábamos compartiendo algo parecido. Nosotros tenemos algo preciado y decíamos, ¿qué es eso preciado? Nuestra propia vida. Todo el mundo trata de preservar la vida. Todo el mundo trata de cuidar la vida. Eso es lo más sagrado que nosotros podríamos decir que tenemos cada uno de nosotros. Pero el mandato de parte del Señor es, ¿quieres ser un discípulo mío? Entonces muere. Entonces yo no puedo pensar por un momento que si digo que soy cristiano, yo debo llevar un fruto diferente a lo que dice la palabra de Dios. Si yo soy un cristiano, entonces mi fruto debe reflejar verdaderamente que soy un discípulo del Señor. Amén. Amén. Dice, estamos en el versículo 16, pasamos versículo 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué significa el hecho de que todo buen árbol dé buenos frutos? Cuando la Biblia está hablando del buen árbol, aquí hay varias comparaciones que vamos a ver. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aún el Señor continúa en la misma línea de pensamiento y sigue diciendo, si yo soy considerado un buen árbol, de mí no se puede esperar algo diferente. Por eso es terrible pensar de que nosotros venimos cada domingo a este lugar. Si usted hace una cuenta muy conservadora, ¿cuántas veces te congregas tú? Los días jueves, los días domingos, semanalmente. Si multiplicas eso por las semanas que trae un mes o por ¿sería cuánto? 4, ¿cierto? Por 2 sería 8. Tienes 8 veces que te congregas aquí en la iglesia local. Y si multiplicas eso por los 12 meses que tiene el año, ¿cuánto es? 96. Es decir, en promedio tú estás escuchando 96 mensajes durante el año, independientemente de tu vida devocional. Independientemente del devocional que haces todos los días, estás teniendo 96 horas aproximadamente, si lo colocamos de esa manera, de a una hora, teniendo contacto con la palabra de Dios. Y si yo tengo todo ese tiempo, ¿será que mi vida, mi integridad, mi relación con el Señor
es proporcional a la manera en que yo estoy viviendo en casa? ¿Será que en mi vida, de lo que yo estoy escuchando, qué tanto de lo que yo puedo escuchar aquí dentro de la congregación lo estoy llevando a la práctica en medio de mi hogar, con mi familia, con mis hijos, con tu esposa, con tu esposo? La palabra claramente dice, así todo buen árbol da frutos buenos. Es de esperarse que un cristiano presente frutos buenos. Y el fruto bueno es lo que verdaderamente refleja y nos da a conocer a nosotros como cristianos. Porque antes de Jesús hablar de esta enseñanza, Él viene hablando de la puerta estrecha. Viene hablando de dos caminos. Él viene y habla inicialmente en el versículo 13, que los versículos anteriores, dice, Él está hablando de una puerta ancha que conduce a la perdición. Pero también habla de una puerta estrecha y un camino angosto que conduce a salvación. Él viene hablando acerca de eso. Y en este punto Él hace referencia, si yo soy cristiano, porque lamentablemente hoy en día decir cristiano hemos sido muy insistentes en decir esto, lo hemos resumido simplemente al hecho de afirmar una decisión y más nada. O la mayoría, o de muchos de los que estamos aquí, que venimos de otros lugares, hemos sido enseñados a que yo me convertí en cristiano. Si yo hago una pregunta la noche de hoy, ¿cuántos años tienes tú de cristiano? Algunos me dirán, yo tengo 10 años, yo tengo 15 años, yo tengo 5 años, yo apenas tengo un mes. Pero aquellos que tenemos bastante tiempo y cuando se nos hace esa pregunta, cuéntame acerca de tu conversión. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Sabes cuáles son esas experiencias que nosotros inmediatamente recordamos? No, yo recuerdo una vez que pasé delante, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez que alguien me habló y yo repetí la oración y a partir de ese momento me convertí en cristiano. ¿Eso es lo que dice la Escritura? La Biblia dice que cuando yo camino por el camino que conduce a la salvación es un camino que es angosto, pero el camino angosto tiene una puerta. ¿Y cómo es la puerta? Es estrecha. Significa que si tú atravesaste la puerta estrecha, lo que te sigue por delante no es un camino espacioso. Es un camino ¿qué? Angosto, estrecho, bastante estrecho. Si yo estoy caminando por ese camino estrecho, entonces ¿por qué muchas veces me comporto como si estuviese andando por un camino espacioso? Si yo estoy andando por un camino espacioso, es porque seguramente no soy salvo. Porque la única manera en que yo ande por un camino espacioso, ¿sabes cuál es? Es que yo entré por una puerta ancha. ¿Me doy a entender la noche de hoy? Si yo estoy por un camino donde yo lo que estoy haciendo es contrario a lo que el Señor dice, es porque seguramente mi entrada no la identifiqué. O porque me dieron un evangelio y me desdibujaron un evangelio que no es cierto, como dice Pablo en Corintios capítulo 15. Algo que al principio de cuenta nunca fue cierto, como dice él allá. Entonces en este caso yo debo tener cuidado. La Biblia me está diciendo a mí, así todo buen árbol da buenos frutos. El fruto bueno es lo que me identifica a mí como un verdadero hijo de Dios. Ahora, es bien que cuando yo estoy caminando en el camino que es estrecho, va a llegar un momento en que yo puedo tropezar. O puede alguno de los que están aquí decir la noche de hoy, yo nunca fallo, yo nunca peco. Todos los que estamos aquí pecamos. Vas caminando por el camino que es estrecho y de repente tropiezas, te detienes, te devuelves, pero sigues en el camino. De un momento sacas un pasito, entras nuevamente y sigues en el camino. Les recordamos que hay un proceso dentro de lo que tiene que ver el plan de salvación y la obra regeneradora de Cristo en la cruz que se llama la santificación. ¿Y qué significa la santificación? Somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús, pero llega un proceso de santificación en el cual todos los días yo debo reflejar un fruto, el fruto del Espíritu en medio de mi vida. Y también va relacionado con otro proceso que se llama la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Es una nueva naturaleza. Cuando yo tengo una nueva naturaleza, y la nueva naturaleza no me es dada simplemente por el hecho de repetir simplemente una oración. Cuando nosotros estamos tratando de explicar el Evangelio, siempre hay un ejemplo que siempre se me ocurre o que le colocamos a las personas.
Y el ejemplo quiero tomarlo la noche de hoy y es el siguiente. Si tenemos dos animalitos, dos aves, y tenemos de este lado un ave de carroña. ¿Saben qué es un ave de carroña? ¿Cierto que sí? Tenemos un golero acá en la costa, ¿ok? Tenemos un golero y tenemos una paloma. Y a ambos le damos la oportunidad de poder escoger su alimento. Por un lado, de este lado coloco alpiste y de este lado coloco animales en estado de descomposición. ¿Cuál crees tú que va a escoger la paloma y cuál crees tú que va a escoger el ave de carroña? ¿Qué va a escoger la paloma? ¿Qué escogería? El alpiste. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. De la misma manera, el ave de carroña, el golero, ¿qué va a escoger? Los animales muertos, porque es su naturaleza. Una pregunta en esta noche: ¿cuál sería el único motivo en el cual el ave de carroña deje de comer animales en estado de descomposición y coma alpiste? ¿Cuál sería? En que su naturaleza sea ¿qué? Sea transformada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros éramos enemigos del Señor. Si el Señor nos colocase a cada uno de nosotros a escoger entre Él y el mundo, sin tener el Espíritu Santo de Dios, sin cambiar la naturaleza, ¿sabes qué íbamos a escoger nosotros siempre? El mundo. Una vez, reunido con un grupo de personas, hacíamos un ejemplo que varias veces se ha citado aquí. Un ejemplo un poco hipotético que sabemos que no se daría, pero pensemos en este otro ejemplo. Si todas las personas que están ahorita, que han sido muertos sin el Señor, condenadas en el Hades, que están allá en este momento, desde todas las personas que han narrado desde el mundo antiguo hasta nuestras fechas, tuvieran la oportunidad, se abren las puertas del infierno y de escoger entre Dios, se presenta Cristo mismo delante de ellos y seguir en el infierno, ¿qué escogerían las personas? Uno diría, no, escogería a Dios, eso es lo lógico, están condenados, están ahí, tienen la oportunidad, papaya puesta, papaya partida. No, si el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos y si su naturaleza no había sido cambiada, ¿sabes qué iban a escoger? Prefieren quedarse ahí, porque la Biblia dice que nosotros somos enemigos del Señor, nos cuesta entender eso, porque hace parte de nuestra naturaleza. ¿Sabes qué dice la Biblia de Dios? La palabra de Dios, que nosotros, nuestra naturaleza ha sido cambiada. Vámonos a la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice en la versión que yo tengo acá: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. En el momento en que tú decidiste dar tu paso firme en el Señor, y no tener la idea en tu mente de simplemente querer que se iba a resumir a una repetición de una oración y ya. No fue solo eso. Fue lo que venía después de eso. ¿Sabes qué se ha producido en nuestra propia vida? Un cambio de naturaleza. Por eso, cuando te colocan la comida que vas a decidir y tu naturaleza ha sido cambiada e intentas comer esa comida en estado de descomposición, ¿sabes qué va a producir en tu vida? Náuseas. Un estado vomitivo, eso es lo que va a suceder. Vas a sentir que te vas, aquí en tu estómago, lo que te acabas de consumir, lo vas a vomitar. Eso es lo que debe suceder en la vida de un creyente cuando comete un pecado. Debe producir exactamente la misma sensación. Por eso siempre pensamos de que si yo soy un hijo de Dios, yo soy un discípulo de Dios, yo estoy dando frutos de un hijo de Dios. El pecado que antes amaba, ¿ahora qué? Lo aborrezco. Ahora me causa repudio.
Porque si mi Señor que gobierna en mi vida, el Espíritu Santo que está en mi vida, es santo, ¿cuál es la invitación de Él para todo aquel que es un creyente y un verdadero discípulo? ¿Hacer qué? Santo, como dice su palabra. Por eso la disciplina, por eso cuando yo voy caminando en ese camino estrecho e intento desviarme del camino estrecho, entonces aparece Hebreos 12, viene el Señor y nos muestra la disciplina, que al principio no es sencillo, pero luego produce un fruto apacible. Y siempre, ¿para qué? Para buscar que nuestra vida sea cada vez santa, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo del Señor, si tú reflejas frutos, si eres un árbol bueno, piensa en otro ejemplo. Voy a tratar de colocar otro ejemplo. Eres cristiano, miren este ejemplo. Una persona que no es cristiana, de repente sale de su casa, va al trabajo, y antes de salir al trabajo sabe que va mal de tiempo. Y de repente, justo en el momento de que va a salir, viene su esposa y le dice, mi amor, sácame la basura, justo en el instante en que ya va sobre el tiempo. Y este hombre se voltea y le dice, pero ¿cómo se te ocurre que voy a sacar la basura ahora? ¿Tú no ves qué hora es? ¿Qué es lo que te pasa? Tú no haces nada, y comienza a regañarla. Ese hombre se va a su trabajo, hace su jornada laboral, no conoce del Señor, regresa y él piensa que todo se puede resolver así. Pasan 3 y 4 meses y este hombre conoce del Señor. 3, 4, 5 meses conoce al Señor, empieza una vida, empieza a entender el Evangelio, se le explica el Evangelio, empieza a conocer que era un enemigo del Señor, pero que estaba apartado del Señor. Sin embargo, el Señor en su infinita gracia lo atrae, llega delante de la presencia de Dios. El Señor le pide renunciar a su naturaleza, le pide renunciar a su manera egoísta de vivir, no su naturaleza porque es imposible, a su manera egoísta de vivir, hacer la voluntad del Señor. Este hombre empieza a colocarse en manifiesto con el Evangelio. Se le presenta el mismo escenario. Va tarde al trabajo porque, como cosa rara, cristiano tarde. Va saliendo de su trabajo y la esposa viene y le dice, mi amor, sácame la basura. Este hombre reacciona de la misma manera y le dice, ay, tú me tienes harto, ¿cómo se te ocurre a esta hora, en este momento, decirme que saco? Pero mira, de siempre te place, ahí estás tú pintada. Sale este hombre a su trabajo, la mujer queda ahí ofendida en casa, tal vez triste, quizás llorando. Este hombre se va a su trabajo y cuando se va a montar en el bus, inmediatamente siente una punzada en su corazón. Siente que algo que hizo, eso que hizo no estuvo bien. Va camino, pero sin embargo él dice, no, es que ella se lo merecía. Llega al trabajo y aún está eso ahí más, dándole puñetazos dentro de su corazón. Y él siente algo dentro de sí, hasta el punto que no resiste más. Toma su celular, llama a su esposa y le dice, amor, perdóname por la estupidez que cometí. Perdóname porque lo que hice no estuvo bien. Le va a pedir perdón y se va a reconciliar con ella. Tal vez cuando llegue en casa va a abrazarla, le va a dar un beso, van a llorar tal vez juntos. Eso son la señal de un hombre arrepentido. Ese es el fruto del que se espera de un verdadero discípulo. Pero qué terrible es pensar de esposos que ofenden a sus esposas simplemente porque no consideran la decisión de ella, pensando que él es el jefe de la casa y puede hacer ciertas cosas, arremetiendo contra su familia, contra sus hijos, y no haciéndolo a la manera del Señor. Qué terrible es eso, y pensar que aún compartes la misma cama, te acuestas con ella, y que el Señor aprobó lo que tú hiciste sabiendo que entristeciste el corazón del Señor. Ella es la hija de Dios, Él es su Padre. ¿Qué dice Pedro acerca de la oración de ese hermano? No va a pasar ni siquiera del techo. Dice, sus oraciones tendrán estorbo. Y también pensemos en una esposa que llega al esposo cansado del trabajo
Y de repente empieza con la cantaleta, el irrespeto, y le dice, pero tú no me entiendes, y empieza a gritarlo y a faltarle el respeto. No puede pasar al día siguiente sin reconciliarse, porque escrito está que no se ponga el sol sobre su enojo. Si tú eres un árbol que eres un buen árbol, ¿qué se espera de ti y de mí? Un buen fruto. Un cristiano es una persona predecible. De un verdadero cristiano se debe siempre esperar algo. Si eres cristiano en medio de la empresa y todos los que están a tu alrededor no conocen del Señor, ¿sabes qué van a esperar de ti? Que tú muestres el fruto. ¿Nunca has escuchado esa fatídica frase donde vienen las personas y dicen, ¿y eso que eres cristiano? Qué terrible, ¿verdad? ¿Y eso que eres evangélico? ¡Pum! Sientes el golpe bajo enseguida, porque algo no está funcionando bien. Aún, ¿sabes algo? Es muchas veces, tú como creyente, te toca renunciar, y a mí también, a los derechos que tenemos en el Señor, con tal que otros no puedan ser, que no seamos tropiezo para esas personas. Porque ¿sabes qué es lo que espera el Señor? Un buen fruto. Y vamos a conocer por qué es la importancia del buen fruto. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Si tú conoces una persona que dijo hace mucho tiempo que es cristiano, pero su vida de cristiano no es coherente con lo que verdaderamente se espera de él a través de la palabra, ¿sabes qué dice la Biblia con respecto a él? No es un buen árbol. Es un árbol que es malo. Y si un árbol es malo, ¿sabes qué pasan con los árboles que son malos? Son cortados y son echados en la hoguera, en el infierno. Es decir, no son salvos. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso no cabe la posibilidad de que haya ese concepto que muchas veces personas, para tratar de justificar su manera de vivir, dicen, no, lo que pasa es que él es un cristiano carnal. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice que hay un cristiano carnal? Si la Biblia dice, o eres frío o eres caliente. De una misma fuente no pueden correr dos tipos de agua. Y si eres intermedio, ¿sabes qué produces en el Señor? Náuseas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, caminar por el camino que es la puerta estrecha y el camino angosto, significa que yo verdaderamente reflejo ser un discípulo del Señor. En ese caso, el camino angosto es aquel que está marcado por la voluntad de Dios para nuestras vidas. El camino ancho no hace parte de la voluntad de Dios. Y qué terrible, porque cuando estamos leyendo estos pasajes siempre nos imaginamos del camino angosto, de la puerta ancha, de la puerta estrecha. Nos imaginamos los cristianos y los no cristianos, ¿cierto que sí? Cuando tú lees este texto bíblico, lo primero que se te ocurre en la mente que el Señor está hablando es de un grupo grande que niegan la fe de Dios, la fe en Cristo Jesús, que niegan a Jesús, y un pequeño grupo que sí se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Cuando está haciendo la referencia a la puerta ancha y al camino estrecho, todo ese grupo son aquellos que se han puesto en manifiesto con la obra del Señor, y lo vamos a conocer al final de la lectura. Porque nosotros pensamos que, qué terrible, porque están hablando de un grupo no cristiano. ¿Sabes? Para los que no son cristianos y niegan al Señor, el Señor ya no hay problema con ellos, ya se condenan. Pero están hablando para el número grande, o aquel número que nosotros pensamos y decimos que somos cristianos, que estamos dentro de la congregación, pero que no reflejamos ser un discípulo de Cristo. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, sigue el Señor reiterando, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, es imperativo. No puede, no es lógico, por mucho que intente justificarlo, por mucho que intente buscarle otra respuesta, no puede. La Biblia hace referencia en una de las cartas del apóstol Pablo, dice, hay de aquellos que intentan justificar sus pecados
Porque eso es lo que hoy en día nosotros estamos viendo. Hombres que intentan justificar su manera de vivir. No, lo que pasa es que yo hice esto por esto. Yo hice esto por esto otro. Lo que pasa es que yo vivo así, es porque, a la verdad, hermano, me es difícil. Tú no estás en mis zapatos. Tú no eres papá para decir cómo se está portando mi hijo. Por eso es que yo no lo corrijo como tiene que ser. No eres papá. No eres. Entonces, por eso no me entiendes. Entonces, explícale eso al apóstol Pablo, que no tuvo hijo y que dio, por inspiración del Espíritu Santo, la mayoría de los mandatos en cómo deben ser tratados los hijos, cómo debe ser tratada la esposa y cómo debe ser el hombre en el hogar, justificando sus pecados. Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí. Versículo 19 dice, todo árbol, y esta es la razón por la cual nosotros decimos y afirmamos lo que va a suceder con un árbol que no da un buen fruto. Dice, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Entonces, como nosotros hemos cambiado la teología bíblica, como nosotros hemos cambiado los conceptos bíblicos, como nosotros hemos dicho, no, hay que tener paciencia con ese hermano, porque ese hermano lleva una vida de pecado y toda persona tiene procesos en su vida. ¿Nunca has escuchado que te hayan dicho eso? Tienen procesos, él está en un proceso. Una vez alguien me dijo así. O sea, el proceso que tú viviste no es el mismo proceso. Sí, pero es que la Biblia no está hablando de proceso. Vas a terminar toda una vida procesado. Y al final, ¿sabes qué va a pasar contigo? Te vas a la hoguera. La Biblia dice, si tú eres un árbol malo, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a ser ¿qué? Cortado. ¿Y vas a ser echado ¿dónde? En el fuego. No hay otro término, no hay otra manera de poder decir esto. Y nuevamente insisto, qué terrible, porque la palabra está haciendo referencia a toda la iglesia en general. Este pasaje bíblico se interpreta desde dos puntos de vista. Y el contexto inmediatamente que está hablando el Señor al inicio de la lectura dice, cuidado con los falsos profetas. Está hablando de los falsos profetas, es el contexto inmediato. Pero el contexto general hace referencia a todos los creyentes. A todos. Todo el que dice seguir al Señor. Y aún en medio de ese grupo que dice seguir al Señor está sucediendo esto. Versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. En los estudios bíblicos que venimos desarrollando, hemos mencionado algo, un elemento muy importante dentro de la literatura hebrea, y es el siguiente. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, cuando se quiere afirmar algo, se quiere hacer énfasis con algo, siempre se repite la frase. Nosotros, los latinos de este lado acá en América, los de Occidente, no los de Oriente, cuando queremos afirmar algo, colocamos negrillas, ¿sí o no? O colocamos subrayamos la frase, colocamos en mayúscula, para querer resaltar algo. O en el peor de los casos, cuando hay mala ortografía, utilizamos el resaltador. Pero en la literatura hebrea, en este caso, cuando se dice de cierto os digo, es porque lo que va a decir luego entonces es de mucha importancia. Cuando dice el Señor es santo, 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 está reafirmando el contenido en sí mismo y la importancia de esa frase. Mira lo que está diciendo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué terrible, de verdad. ¿Sabes por qué te digo qué terrible? Porque están hablando de aquel grupo de hermanos, de aquel grupo de cristianos, de aquel grupo que se la pasan así. Jesús es mi Señor. ¿Sí lo has escuchado? Jesús es mi Señor. El Señor es mi Dios. El Señor. Y andan diciendo que Jesús es su Señor. Pero Jesús está diciendo, no todos aquellos que dicen eso entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿estoy hablando de que es malo que alguien diga eso? No. Estoy haciendo referencia en que si una persona, por mucho que repita que Jesús es su Señor y no vive conforme a su palabra, también va a tener el mismo destino, va a ser cortado. Porque muchas veces pensamos que cuando una persona toma un micrófono, es fácil manipular desde un púlpito las emociones de una persona.
¿O nunca viste a alguien decir algo así? Siento una unción y te cambian el tono de la voz y todo. El Señor tiene propósito y hacen así. Y yo digo, oh, qué bacano, qué chévere. ¿Cómo hablan? ¿Cómo lo dicen? Hay una unción aquí. Qué bueno. Pero nunca he escuchado algo como, ¿cuántos están dispuestos a someterse a la voluntad del Señor? Hay una unción de obediencia en esta noche. Nunca he escuchado eso. Siento una unción de todos los que van a morir a sí mismos. Es muy escaso. Pero dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que aquí no están hablando de los que no son convertidos. Aquí están afirmando, porque muchas personas en el nombre del Señor hacen cosas aberrantes. Muchas personas en el nombre del Señor piensan que están obteniendo la aprobación de parte de Él. Porque lo hicimos en el nombre del Señor. Y aún peor, este tipo o este grupo de personas vieron milagros, vieron sanar enfermos, vieron salir demonios, pero aún así no fueron reconocidos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un hombre por sí solo, nosotros por naturaleza nunca íbamos a hacer la voluntad del Padre. Aquí cabe recordar y quiero explicar esta parte, porque decir, ok, entonces no basta solamente con que digamos Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Todos podríamos pensar eso. Pero es que la única manera en que tú y yo podamos hacer la voluntad del Padre, ¿sabes cuál es? A través de Cristo. Porque de otra manera nunca lo íbamos a hacer. Por eso nos devuelve siempre ¿quién? Al Evangelio mismo, a Cristo, al Verbo hecho carne. Entonces, si yo a través de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de someterme a su voluntad, entonces, ¿sabes qué va a pasar en mi vida? Voy a hacer la voluntad del Padre. Luego entonces. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lo mismo, lo está reiterando. Nuevamente lo menciona. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y uno, de verdad que, aquí voy a decir algo y espero que el Señor me dé las palabras sabias para poder decirlo. Pero qué sorpresa va a ser ese día. Porque aquí lo que te está diciendo la palabra de Dios es que en ese día, muchos que son pastores, muchos que son ministros, muchos que predicaban la palabra de Dios, van a ser condenados. Ninguno del grupo de los que están ahí era una persona que había negado la fe cristiana, es decir, uno de afuera. Siempre fue un grupo ¿de dónde? De dentro de la congregación, de aquellos que se reunían. Y dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Obras, finalmente. Si mi vida y mi fe está basada simplemente en obras, ¿sabes qué va a pasar? La Biblia dice, la Escritura dice en Efesios que yo no soy salvo por las obras. Si mi confesión de fe está basada simplemente en obras, entonces yo no soy salvo. Estas personas que están mencionando aquí están hablando que hicieron obras. Echaron demonios, profetizaron, sanaron enfermos. Y la respuesta del Señor es, y entonces les declararé, nunca os conocí. Quiero aclarar y hacer referencia a un detalle muy importante que aparece en esta frase. La Biblia cuando habla de conocer no está haciendo referencia al simplemente el conocimiento o la parte cognitiva que tiene una persona acerca de algo. Cada uno de los que están aquí ejerce una profesión como tal y tienen conocimiento y es experto en su profesión. La Biblia no está hablando de eso. Porque si tú le preguntas a una persona natural cualquiera, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué te van a decir? Ah, sí, yo sé que existe un Dios. ¿Sabes de Jesús? Ah, ok, el líder. Aquel que murió
Aquel que entregó su vida, ¿no? Algunos te van a decir, Cristo fue un buen líder. Otros te van a decir, si vas a los claustros de la universidad, en las facultades de ciencias humanas, te van a decir, él fue un revolucionario, Jesús, el Che Guevara, Jesús, Simón Bolívar, etc. Si te vas a otro grupo de personas y te dicen, le hablas acerca de Cristo, te van a decir, ok, Cristo, sí, el que murió por todos nosotros. Ese es el conocimiento que la gente piensa que es acerca de Dios. Pero es que aquí la Biblia no está diciendo de que nosotros sepamos identificar por el nombre de Cristo. Cuando la Biblia está hablando de conocer, ¿sabes a qué hace referencia? A tener intimidad. Aunque esto está escrito en el Nuevo Testamento, la literatura del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los judíos en el Nuevo Testamento tenían conocimiento de la literatura hebrea, Antiguo Testamento. Y cuando aquí está haciendo referencia al conocer, ¿sabes qué? El Señor está diciendo, aquellos que no tuvieron intimidad, aquellos que vivieron, que a pesar que yo le di una ley, vivieron como si nunca hubiesen tenido ley. Por eso la Biblia condena mucho y habla mucho en Proverbios acerca del impío. ¿Qué significa el impío? Uno que vive sin ley. La Biblia dice, nunca los conocí, nunca pasé tiempo con ellos. Esta expresión es muy utilizada en la Biblia. Cuando dice la palabra en el libro de Juan, en los primeros capítulos, hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice, y José conoció a María, para hacer referencia a tener intimidad con ella. Jesús está diciendo, nunca tuve intimidad con ellos. Nunca supe quiénes fueron. Si yo voy al Palacio de Nariño, y yo llego y digo, voy entrando, y te colocan esos soldados que tienen unas lanzas así que yo no sé, bueno, esas lanzas que creen que te van a apoyar el ojo, te colocan así, y yo voy caminando y me obstruyen el paso y me preguntan, ¿para dónde va? Y yo digo, no, ahorita me voy a ver con Santos. ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? No, yo conozco a Santos, yo sé quién es Santos. ¿Sabes qué me van a responder ellos? Hey, 45 y 50 millones de colombianos conocen quién es Santos. ¿Y qué te crees tú? Pero si yo estoy entrando y Santos va por el pasillo y me ve y me identifica y me dice, hey, Gerson, ellos van a voltear y él va a decir, déjenlo pasar. ¿Sabes qué marca la diferencia? El punto no es que yo conozca a Santos. El asunto está en que Santos me conozca a mí. Pregunta en esta noche, ¿el Señor te conoce? Cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con la gente y explicarle el Evangelio, o cuando alguien habla acerca de su confesión de fe, siempre por lo general uno se le acerca a las personas y le dice, ¿tú conoces al Señor? Y la persona te dice, sí. Esa no es la pregunta que debemos hacer. ¿Sabes cuál es la pregunta que debemos hacer? ¿El Señor te conoce a ti? Y esa es la pregunta, iglesia, que debemos hacernos la noche de hoy. ¿El Señor nos conoce? ¿Nos identifica? La Biblia dice que cuando Dios hablaba con Moisés, hablaba de mi siervo Moisés. Cuando hablaba con Abraham, lo identificaba. Pero ¿será que si estamos hablando, se trata de cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos puede identificar? Porque si hay un fruto que yo estoy presentando que no es acorde a la palabra de Dios, me expongo a la muerte. Por eso en otro espacio decíamos, el Evangelio es salvación para todo aquel que cree, pero para el que no cree, es una sentencia o una condena para esa persona. Vamos a explicarla de otra manera. Si nosotros sabemos, si una persona que constantemente está delinquiendo, haciendo mal, se entera que a su ciudad va a venir un juez y que ese juez tiene una característica, es un juez justo, que practica y que hace justicia, ¿tú crees que ese delincuente va a estar pensando, ay, ¿cuándo será el día en que venga el juez? Añoro tanto que venga el juez. No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el día en que venga el juez, ¿sabe qué va a suceder con esa persona? Va a hacer justicia, lo va a colocar en la cárcel y tal vez va a pagar por toda su condena. La Biblia dice que nosotros todos éramos culpables delante del Señor. Y un día vendrá el juez justo
Y si viene el juez justo, el que ama la justicia, el que no tuerce la justicia, ¿sabes qué vamos a esperar de él? Nada diferente al ejemplo anterior. Va a aplicar la justicia. Por eso yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo y mis obras son contrarias a lo que el Señor dice. Porque el día en que se haga justicia, ¿sabes qué va a hacer? La Biblia dice en Mateo capítulo 25, si mal no estoy, dice que un día el Señor separará las cabras ¿de quién? De las ovejas. Es necesario hacer esa separación. Porque es que ¿cómo puede entrar delante de la presencia algo inmundo? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis, hablando de la Jerusalén celestial, dice, allá no entrará ninguna cosa inmunda. Esa es la razón, eso es lo que dice la palabra del Señor acá. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tenemos en cuenta todo el resumen, la frase final de Cristo con que concluye esta parte, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿de cuál maldad está hablando él? De todas las obras que venían haciendo anteriormente. Si te das cuenta y haces los versículos siguientes, siguen hablando acerca de los dos cimientos. Sería un buen ejercicio que lo leyéramos en casa. Pero si hago toda una recapitulación de todos los versículos que hemos leído, y los dos primeros que no leímos acerca de la puerta estrecha, sino que los mencionamos, siempre está mencionando dos elementos. Una puerta ancha, pero también una puerta estrecha. Un camino espacioso, pero también un camino estrecho. Está hablando de un árbol que da buen fruto, pero también está hablando de un árbol que da malos frutos. Luego sigue diciendo, una persona que no se comportó como tenía que comportarse, que no presentaba obra y que no eran reconocidos delante de Dios. Aquellos que decían Señor, Señor, pero también un grupo de personas que van a ser aceptados de parte de Dios. Y termina hablando de los dos cimientos. Una persona que coloca su fundamento sobre la roca, pero también uno que edifica sobre la arena. Entonces yo no puedo pensar que están hablando de manera general a toda la raza humana, sin tener en cuenta que verdaderamente están hablando a todos los que decían ser creyentes. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible. Porque el Señor lo que espera de nosotros es arrepentimiento. Y eso tiene que ver con nuestra vida. Y si yo soy salvo, entonces yo debo vivir y debo reflejar fruto de salvación. Ninguno de los que estamos aquí somos salvos por obras. Eso es claro en la palabra de Dios. Sería una herejía decir eso. Pero si tú eres salvo, entonces espera un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, oh Dios. Señor, solo tú eres el que puedes producir en nosotros el deseo, el querer hacer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. De una manera, Señor, especial, que sea tu gracia sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra, entender tu escritura, Señor. Que podamos presentar frutos delante de ti que reflejen que verdaderamente somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, para poder obedecerte. Y quita de nuestro corazón el hecho de que pensamos que reafirmamos nuestros pasos simplemente con una oración. Porque es mucho más que eso, Señor. Es una vida en santidad. Es un camino en el cual debemos transitar todos los días, Señor. Esforzarnos todos los días en hacer tu voluntad. En guardar tus mandamientos en nuestro corazón, Señor. En morir a nuestra propia naturaleza, Señor. En vivir una vida, Señor, siempre pensando que un día estaremos delante de tu presencia. Y que cada día de mi vida, oh Dios, la viviera como si tú vinieras, oh Dios. Por eso, amado Jesús, en esta noche, Señor, toca nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos hacer tu voluntad para un día ser aceptos delante de ti, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Amén.